Buenas noches o buenas tardes a todos los participantes. Muchísimas gracias por unirse nuevamente a este webinar. En esta ocasión vamos a hablar de los métodos de exclusión de datos atípicos y pues tenemos que partir del concepto de distribución gaussiana para decir, bueno, ¿qué es un dato atípico? El dato atípico está relacionado en general con las distribuciones gaussianas. Pero antes de introducirnos en el tema estadístico, miremos en qué casos puedo yo aplicar métodos de exclusión de datos atípicos. Pues realmente la aplicación es enorme, no solamente en el campo del laboratorio clínico como en este caso, sino que también la aplicación es para cuando tenemos estudios de cualquier tipo en donde tenemos datos que necesitamos cuantificar de alguna forma y aplicar estadística descriptiva de alguna forma. Entonces, por ejemplo, en el laboratorio clínico, cuando yo estoy haciendo la verificación de un sistema de medición y que estoy recolectando información acerca del desempeño en términos de imprecisión o de estimación del sesgo, pues yo voy a recolectar una cantidad de datos y antes de que yo haga mis cálculos y saque unas conclusiones, debo utilizar algún método de exclusión de datos atípicos para identificar si de repente alguno de los datos que hemos recolectado es atípico y no debería incluirlo dentro de mis cálculos estadísticos. Entonces, en ese caso se utiliza. En el caso de determinar, por ejemplo, el valor diana para un nuevo lote de control con un sistema de medición, pues también recolecto aproximadamente 20 datos, pero yo tengo que aplicar primero algún método de exclusión de datos atípicos para estar seguro que realmente todos los datos que estoy utilizando pertenecen a esa distribución gaussiana. ¿En qué otro caso? Cuando hacemos, por ejemplo, estudios poblacionales para determinar valores de referencia para cualquier analito en el laboratorio clínico, pues también yo debo cuantificar las mediciones de los analitos en los diferentes miembros de la población que he tomado como objeto de estudio, pero antes de calcular esos intervalos biológicos de referencia, yo debo aplicar un método de exclusión de datos atípicos para estar seguro que realmente los datos que tengo son los que corresponden a mi distribución modal. Ahora, eso en el campo en que nos movemos de laboratorio clínico y áreas de la salud, pero pues realmente la estadística es una ciencia que es transversal a otras ciencias y los métodos de exclusión de datos atípicos que vamos a revisar hoy pues se aplican para cualquier otra disciplina. Ok, entonces, cuando yo hablo de un valor atípico, de un dato atípico, yo me refiero a que no está dentro de una distribución modal, dentro de una distribución gaussiana. Y considero que los datos típicos, pues son los datos que van a caer dentro de la media más o menos 3 desviaciones estándar en general, en general. Y los datos atípicos los voy a considerar los datos que están por arriba, muy, muy por arriba de 3 desviaciones estándar o mucho más, o los datos que están muy, muy por debajo de 3 desviaciones estándar, eso lo voy a considerar como un dato atípico, que es más o menos lo que yo estoy mirando también en este diagrama, que es muy típico de el método de exclusión de datos atípicos por percentiles. Aquí yo tendría en este cajoncito rosado, en esta cajita rosada, tendría mi distribución normal y en estos bigotes, que esto también es considerado como el método de la caja de bigotes, porque parecen como unos bigotes, ¿no? La cara como si, y esto fuera como si un bigote largo a un lado y otro bigote largo a un lado. Entonces yo considero aquí en esta cajita rosada, yo tendría mi distribución gaussiana, mi distribución normal y espero que los datos estén acá. Y los datos que estén alejados de esta distribución normal es lo que yo considero que son datos atípicos. Ok. Entonces, cuando yo hablo de un dato atípico es como esta imagen, ¿cierto? Yo digo, pues es que esta manzana rosada como que es diferente a todas las demás. Yo recuerdo mucho cuando era niña que daban Plaza Sésamo y entonces empezaban como que una de estas cosas no es como las otras y es diferente de todas las demás. Pues esa es la misma filosofía acá, ¿cierto? Un dato atípico es como que este que es diferente a todos los demás y como que no encaja acá. Entonces,
volvemos acá, esto está relacionado 100% con una distribución gaussiana. Yo considero como un dato atípico todos los datos que están acá dentro de esta distribución gaussiana y considero como dato típico los que están dentro de esta distribución gaussiana y dato atípico estos que están por fuera de esta distribución gaussiana. En inglés a esto le decimos outliers. Entonces, el dato atípico es lo mismo que outliers en inglés. Ok, en este webinar vamos a hablar de 3 métodos que son muy comunes para exclusión de datos atípicos. Uno es la prueba de Dickson, otro la prueba de Grubbs y el otro el método de exclusión por percentiles. Ok, vamos a empezar con la prueba de Dickson. Entonces, aquí, igual que estábamos diciendo, pues aquí yo tengo un grupo de datos que se parecen entre ellos, pero de repente tengo uno que está como alejado y tengo dudas si esto sí pertenecerá realmente a esta distribución gaussiana, esta distribución normal. Entonces, pues vamos a aplicar la prueba de Dickson con ese dato. Importante acá, con la prueba de Dickson, entonces yo realmente examino si este valor es atípico, si lo debo rechazar o no, porque considero que no pertenece a esta distribución normal, pero no puedo seguir excluyendo, ¿no? O sea, lo hago por una sola vez. Ok, entonces aquí, representado en la distribución gaussiana, es lo que hemos venido diciendo. Yo tengo unos datos acá que están dentro de esta distribución gaussiana y tengo uno que me genera duda y digo, voy a ver si este realmente lo debo rechazar porque no está dentro de esta distribución gaussiana o no. Ok, entonces, ¿en qué consiste el método de exclusión de Dickson? Aquí, entonces, lo que yo hago es que ordeno los datos de menor a mayor, como en el colegio, ¿cierto? Como en la fila del colegio, de menor a mayor en orden de estatura, aquí en fila india, de menor a mayor. Entonces, tendré X1, X2, X3, X4, X5, hasta Xn, ordenados de mayor a mayor, de menor a mayor. Y yo tengo que calcular aquí el valor Q experimental. El valor Q experimental lo voy a calcular con esta fórmula. En el numerador, aquí yo voy a tener entonces el valor de X2 menos X1. El valor de X2 menos X1 es el que le sigue al menor menos el menor. Y lo voy a dividir en el xn, es decir, el valor mayor menos el x1, es decir, el mayor menos el menor es lo que voy a tener acá. Y si yo quiero determinar si el dato atípico es el dato mayor, entonces la fórmula sería el xn, que es este caso, menos el xn menos 1, que sería el que estuviese acá. Y aquí lo voy a dividir en lo mismo, xn menos x1, el mayor menos el menor. Entonces, pues vamos a ver un ejemplo. Ahora, tenemos que decir que para utilizar la prueba de Dickson yo necesito una tabla de valores críticos de el valor Q, que es el valor Q, que es el valor crítico. Esta tabla de valores críticos de Dickson, pues la podemos encontrar en la literatura. Si alguien está interesado, con muchísimo gusto se lo enviamos. Tenemos un requisito y es que nos manden una foto de que están asistiendo al webinar y con mucho gusto le mandamos la tabla de valores de Dickson junto con otra tabla, con la de Grubbs, que también se la enviamos por correo electrónico. Ok, entonces aquí la idea con la prueba de Dickson es que si el valor Q experimental que me da a mí de esta ecuación, de aplicar esta ecuación, si este valor Q experimental es mayor al valor Q de Dickson, de la tabla de Dickson, entonces yo voy a decir que ese dato sospechoso sí puede ser considerado como un valor atípico y en ese caso rechazaría el dato y ya no lo incluiría en mis cálculos. Entonces, ojo con esto, si el valor Q experimental que yo voy a obtener es mayor al valor que yo voy a obtener de la tabla de Dickson, entonces yo digo, ese sí es un dato atípico. En general yo parto de una hipótesis nula. La hipótesis nula dice que no hay diferencia significativa entre el valor sospechoso y el resto de ellos. Pero yo voy a rechazar esa hipótesis nula si el valor Q experimental es mayor al valor Q crítico que yo obtengo de la tabla de Dickson.
Ok, vamos a hacer el ejercicio con estos 5 daticos para que nos quede más fácil aplicarlo. Entonces acá tengo 5 datos. Entonces lo primero que yo hago es que los ordeno en fila india, de menor a mayor. Tengo aquí 485, 618, 628, 649 y 669. Entonces vamos a imaginar que este dato es el de dato 485 y vamos a hacer el ejercicio. Dijimos que el valor Q experimental es igual a X2 menos X1, es decir, 618 menos 485. Dividido en xn menos x1. Xn es 669 y x1 es 485. Entonces el valor Q experimental será el resultado de esta división. Al resolver esto, háganlo por favor ustedes, ¿sí? Al resolver esto me da que el valor Q experimental es 0.722. Y entonces yo este 0.722 voy y lo comparo acá, la flechita tiene que llegar acá la flecha a 0.6423, se me corrió la flecha acá. Entonces, ¿qué estoy obteniendo acá? Estoy obteniendo que en efecto el valor de Q experimental 0.722 es superior, es mayor al valor Q de la tabla de Dickson. Entonces yo en este caso concluyo que 485 sí es un dato atípico y que lo debo eliminar de mis cálculos en este caso. Ok, entonces pues esto es lo que yo tengo con el método de Dickson. Vamos a hacer otro ejemplo. Yo tengo un grupo de personas, 12 personas que tienen esta estatura. Si yo quiero aplicar la prueba de Dickson, entonces lo primero que debo hacer es ordenar los datos de menor a mayor. En este caso es la estatura, el menor valor es 1,50 y el mayor valor es 1,90. Entonces ahora yo quiero mirar si este 1,50 es un dato atípico o este 1,90 es un dato atípico. Entonces vamos a ordenar los datos de menor a mayor, como en este caso, y aplico la fórmula. Voy a calcular el valor de Q experimental, que me dice que X2 menos X1, en este caso es 1,56 menos 1,50, este dato que tengo acá, dividido en el xn menos x1, es decir, 1,90 menos 1,50. Y resolver esa ecuación me da que ese valor de Q experimental es de 0.15. Ok, entonces yo con ese 0.15 me voy aquí a la tabla de Dickson, busco el n de 12 y me vengo aquí a un nivel de significancia de 95%. Bueno, podría usar 90%. Aquí hemos escogido 95 y me da que el valor Q de Dickson es 0.375. Este valor de 0.15 es inferior a 0.375, entonces, ¿eso qué significa? Significa que 1,50 no es un dato atípico según la prueba de Dickson. Ahora vamos a mirar si 1,90 es un dato atípico. Entonces aplico la fórmula xn menos xn menos 1, es decir, 1,90 menos 1,71, y lo divido otra vez en xn menos x1, que es 1,90 menos 1,50, igual que en este caso. Esto me da este valor y al resolverlo me da 0.48. Cuando yo miro 0.48 sí es mayor a 0.375. Es decir, que 1,90, según la prueba de Dickson, sí es considerado un dato atípico. Y entonces, para algún cálculo específico, yo tendría que eliminar este dato porque no está dentro de esa distribución gaussiana. Esa es la prueba de Dickson. Ahora, vamos a ver la prueba de Grams. La prueba de Grams es muy conocida y de hecho es la que recomienda la CLSI en la guía de verificación de estimación estimación del sesgo, verificación de la precisión, la EP15A3. Ellos recomiendan es usar la prueba de Grams para determinar si hay valores atípicos, valores o datos atípicos. Es muy fácil también. Lo que yo hago acá es establecer los límites de Grams. Yo voy a tener un límite inferior y un límite superior. ¿Cuál es la fórmula? Pues los límites de Grams van a ser igual a la media, más o menos,
el factor de Grabs multiplicado por la desviación estándar que he obtenido de la población de datos. Vamos a mirarlo con este mismo ejemplo de estas 12 datos que corresponden a la estatura de 12 personas. Yo calculo la media, ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Al calcular la media acá, esto me da 1,64 y calculo la desviación estándar que me da en ese caso 0,11. Aquí pues está el ejercicio completo para determinar la desviación estándar, cómo la determino. Y acá tengo esos dos valores. Como veía yo aquí, ¿cuáles son los ingredientes que necesito para calcular los límites de Grabs superior e inferior? La media, el factor de Grabs y la desviación estándar. Vamos a empezar por la media y la desviación estándar. Cojo todos los datos, calculo la media y calculo la desviación estándar y ya tengo dos de los ingredientes. Ahora me falta el tercer ingrediente. El tercer ingrediente es el factor de Grabs. El factor de Grabs también lo obtengo yo de una tabla de valores estadísticos, la tabla de Grabs, y también se parece también a la tabla de Dixon según el número n de datos. Por ejemplo, en este caso son 12 datos y el factor de Grabs entonces es 2.636. Entonces ya tengo pues realmente todos los insumos, la media, el factor de Grabs y la desviación estándar. Media 1,64, desviación estándar 0,11 y factor de Grabs 0.636. Entonces ahora pues aplico la fórmula que me dice el límite de Grabs es igual a 1,64, que es la media, más o menos 2.636, que es el factor de Grabs, multiplicado por la desviación estándar, que es 0.11. Al resolver esto, 1,64 menos 2.636 por 0.11 es 0.29, y me da que el límite inferior del factor de Grabs es 1,35. Ahora, para determinar el límite superior de Grabs, entonces es lo mismo, pero lo sumo, 1,64 más 2.636 multiplicado por 0,11, eso me da 0.29, pero acá lo sumo y acá el límite superior es 1,93. Ahora, el límite inferior es 1,35 y el límite superior es 1,93. Lo que yo veo es que no tengo ninguno de estos datos está por debajo de 1,35 y tampoco ninguno está por arriba de 1,93. Entonces, según la prueba de Grabs, en este mismo grupo de datos yo no tengo ningún dato atípico, ningún valor atípico. Ustedes estarán pensando, pero por Dixon sí, ¿cierto? Sí, es verdad, por Dixon sí, pero por Grabs no. De hecho, pues, ¿cuál recomendaría más? Pues de pronto, por ejemplo, la CLSI recomienda Grabs y no Dixon, ¿no? Pero se podrían utilizar cualquiera de los dos. Y tenemos el método de exclusión por percentiles. A mí me gusta el método de exclusión por percentiles. Entonces, ¿esto de qué se trata? Aquí se trata de que yo tengo una distribución normal que yo estoy representando acá entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Entonces, yo me tengo que imaginar acá, este límite acá me está delimitando el límite de la cola de la distribución, y yo me imagino que tengo una distribución gaussiana de este tipo acá y que aquí baja acá y la cola de la distribución llega hasta acá. Entonces, para eso yo tengo que identificar tres cuartiles, pues básicamente dos, el cuartil 1 y el cuartil 3. Pues el cuartil 2 corresponde a la media y yo tengo que aplicar una fórmula en donde, utilizando el cuartil 3, voy a determinar los datos atípicos de primer grado por exceso o de segundo grado por exceso. Y utilizando el cuartil 1, voy a determinar los valores atípicos de primer grado por defecto y los valores atípicos de segundo grado por defecto. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Ok, para recordar y para quienes no lo tienen en su mente, ¿qué es un percentil? Un percentil es una medida estadística de localización. De hecho, los percentiles están dentro de las categorías de los tiles. Y los tiles pueden ser percentiles, deciles, quintiles, cuartiles. Entonces, lo que se hace acá es que se divide la población en n tiles iguales. Si yo hablo de percentiles, cojo la población de datos y la divido en 100 partes iguales. Si yo hablo de deciles, cojo la población de datos y la divido en 10 partes iguales. Si yo hablo de quintiles, cojo la población y la divido en 5 partes iguales. Y si hablo de cuartiles, como en este caso,
cojo la población y la divido en 4 partes iguales. Entonces aquí yo tengo el cuartil 1, que pues por las siglas en inglés lo llamo Q1, el cuartil 2, que corresponde a la mediana o la media, si es una distribución normal, y el cuartil 3. Al tener esos 3 cuartiles, pues yo tengo aquí un 25% de los datos está acá. Entre el cuartil 1 y el cuartil 2 tengo el otro 25% de los datos. Entre el cuartil 2 y el 3 tengo el otro 25% de los datos. Y por arriba del cuartil 3 tengo el otro 25% de los datos. Entonces, es muy usual que yo utilice estas medidas de percentiles quienes hayan sido mamás o son mamás, cuando llevan a los niños al médico, al pediatra, bueno, también cuando somos adultos y uno está ahí como cuidando el peso, uno dice, ay, pero ¿en qué percentil estoy, cierto? O sea, tendré el sobrepeso ahí en el percentil 95, o sea, los más pesados con respecto a mi edad. No, uno quiere por ahí estar en el percentil 3, ¿no? O sea, no estar tan pesado. Pero miremoslo con los niños. Cuando las mamás llevan a los niños al pediatra, entonces se hace una relación de la edad del niño y el índice de masa corporal del niño, que es me relaciona la estatura, me relaciona la estatura y me relaciona el peso. Esta es una gráfica de índice de masa corporal. ¿Qué quiere decir eso? Que un niño, por ejemplo, que tenga una masa corporal aquí de, voy a mirarla acá, de 18.5, está en el percentil 97. ¿Qué quiere decir eso? Que ese niño va a ser que el 97% de los niños de 10 años tienen menos índice de masa corporal que él, ¿cierto? Es decir, ahí diríamos, estamos como en el borderline del índice de masa corporal. Y por ejemplo, si es el percentil 3, ¿qué quiere decir? Que para los niños de su edad, sí, pues si está por debajo del percentil 3, lo que se considera es que está con bajo peso, ¿no? O sea, que la relación peso-estatura, pues, nos indica que el niño de pronto necesita comer más, que de pronto el niño podría estar desnutrido. Y si está por arriba del percentil 97, pues lo que indica es que el niño está, pues, gordito, ¿cierto? Que su índice de masa corporal está muy alta. Sí, entonces, si el niño, por ejemplo, está acá con un índice de masa corporal de 16, entonces uno dice, está el percentil 50, ¿cierto? O sea, el 50% de los niños de su edad van a tener un índice de masa corporal inferior a 15.5 y el otro 50% de los niños de su edad va a tener un índice de masa corporal superior a 15.5. Estas tablitas las hemos visto todas las mamás, pero no se aplica solamente para los niños, también aplica para los adultos. Ok, entonces el TIL, los percentiles son medidas estadísticas de localización. Cuando yo hablo, me voy a volver aquí un poquito, cuando yo hablo de aquí del cuartil 1, del cuartil 2 y del cuartil 3, pues yo ya me imagino acá que los datos del cuartil 3 pues son numéricamente mayores a los del cuartil 2 y numéricamente mayores a los del cuartil 1. Y cuando los datos que están aquí en el cuartil 1 son numéricamente inferiores al cuartil 2 y numéricamente inferiores a los del cuartil 3, porque los he localizado así como en orden en orden ascendente. Ok, entonces, cuando yo voy a utilizar el método de exclusión por percentiles, lo que hago es que voy a determinar los valores atípicos que son mucho mayores que los demás o mucho menores que los demás. Y para esto, entonces se utilizan 2 grados. Voy a tener valores atípicos de primer grado y valores atípicos de segundo grado. De primer grado por exceso, de primer grado por defecto. De segundo grado por exceso, de segundo grado por defecto. Y para eso utilizo una fórmula, 4 fórmulas que son muy sencillas, y en donde el insumo, los ingredientes son el dato del cuartil 3, el recorrido intercuartílico, que ya vamos a mirar cómo se calcula. Básicamente eso, ¿cierto? Para determinar los valores atípicos de primer grado por exceso, yo voy a necesitar
el valor del cuartil 3 y el valor del recorrido intercuartílico. Para determinar los datos de primer grado, atípicos de primer grado por defecto, entonces voy a necesitar el cuartil 1 y el recorrido intercuartílico, que ya vamos a ver cómo se calcula. Y ya para determinar los valores atípicos de segundo grado, otra vez utilizo el cuartil 3 y también el rango intercuartílico. Y para determinar los valores atípicos de segundo grado por defecto, utilizo el cuartil 1 y el recorrido intercuartílico. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, acá tenemos este ejemplo. Aquí estas son las formulitas que les estaba mostrando y esto sería gráficamente como es. Entonces, ¿qué es el recorrido intercuartílico? El recorrido intercuartílico es la distancia que hay entre Q3, entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Para determinarlo, entonces yo resto el valor del cuartil 3 menos el valor del cuartil 1. Y ahora, entonces yo aquí lo que tenemos que imaginar es acá, aquí una colita, yo me imagino aquí una tabla, una gráfica de distribución gaussiana que viene así. Y acá lo que está por fuera de este valor, es decir, por arriba del cuartil 3 más 1.5 veces el recorrido intercuartílico, lo que esté en este cajoncito, entre este y este, yo lo considero valores atípicos de primer grado por exceso. Y lo que esté por arriba de este cuartil 3 más 3 veces el recorrido intercuartílico, es decir, el cuartil 3 más 1, 2, 3 veces el recorrido intercuartílico, lo considero valores atípicos de segundo grado por exceso. Y por defecto es similar, pero utilizo el valor del cuartil 1. Los valores que estén por debajo del cuartil 1 menos 1.5 veces el rango intercuartílico, los considero valores atípicos de primer grado por defecto. Y los que estén ya muy, muy bajitos, es decir, el cuartil 1 menos 3 veces este recorrido intercuartílico, ya los considero valores atípicos de segundo grado por defecto. Ok, vamos a recordar una equivalencia que tenemos y es que cuando la distribución es normal, el cuartil 1 equivale al percentil 25 y ese percentil 25 equivale a la media menos 0.67 veces la desviación estándar. Y el cuartil 3 equivale al percentil 75 y eso equivale a la media más 0.67 veces la desviación estándar. Entonces, los insumos que yo necesito para calcular el cuartil 1 y el cuartil 3, pues básicamente son la media y la desviación estándar. Entonces, ya nosotros habíamos hecho este ejercicio de calcular la media y la desviación estándar de estos 12 datos. Nos había dado que la media era 1.64 y la desviación estándar 0.11. Entonces, ¿qué nos faltaba? Calcular el recorrido intercuartílico. ¿Cómo lo calculo? El cuartil 3 menos el cuartil 1. Es decir, aquí no lo coloqué, pero ¿cómo lo calculamos? Esto es 1.707 menos 1.565. El resultado de restar 1.565 de 1.707 es 0.142. Si lo dejo con dos cifras decimales, me queda que el recorrido intercuartílico es igual a 0.14. Y ahora pues ya tengo los insumos necesarios para aplicar esta fórmula, que me dice que los datos atípicos de primer grado por exceso van a ser iguales al cuartil 3 más 1.5 veces el recorrido intercuartílico. Ya sé, he calculado que el cuartil 3 es 1.707, para dejarlo con dos cifras decimales aproximo y me deja 1.71, más 1.5 veces el recorrido intercuartílico multiplicado por 0.14, que es el recorrido intercuartílico, me da 0.21. Cuando resuelvo esta ecuación, me da que este valor es de 1.92. Ahora voy a determinar el valor de Q1 menos 1.5 veces el recorrido intercuartílico. Pues tomo un Q1 que es 1.565, lo dejo con dos cifras decimales, 1.56 menos 1.5 veces el recorrido intercuartílico, que es 0.14. Cuando resuelvo esto, 1.56 menos 0.21 me da 1.35. Ahora,
quiero saber cuáles son los valores atípicos de segundo grado por exceso. Entonces, aplico la fórmula, otra vez el cuartil 3, que dijimos es 1,71, más 3 veces el recorrido intercuartílico, que es 0,14, 3 por 0,14 me da 0,42, y al sumarlo con el cuartil 3 me da que es 2,13. Es decir, que todos los valores que estén por arriba de 2,13 van a ser considerados de datos atípicos de segundo grado por exceso. Y los datos atípicos de segundo grado por defecto van a ser los que resulten de Q1, es decir, el cuartil 1, 1,565, menos 3 veces 0,14, que es el recorrido intercuartílico. Al resolver esta ecuación, me da que este valor es de 1,14. Ahora, si yo ya quiero graficarlo, pues esto es lo que yo tengo acá. Aquí me dio 1,92 y 2,13. ¿De dónde saqué esto? De esta fórmula y de resolver esta ecuación. 1,92, Q3, más 1,5 veces el recorrido intercuartílico es 1,92, y Q3 más 3 veces el recorrido intercuartílico es 2,13, que es lo que estoy graficando acá, 1,92 y 2,13. Y estos valores, 1,35 y 1,14, ¿de dónde me salieron? De aplicar esta fórmula. Q1, el cuartil 1, menos 1,5 veces el recorrido intercuartílico es 1,35. Y acá, Q1 menos 3 veces el recorrido intercuartílico es 1,14, 1,14 y 1,35. Y estos son los valores que tengo acá, 1,35 y 1,14. ¿Qué significa esto? Que yo voy a considerar valores atípicos de primer grado por exceso, los que estén entre 1,92 y 2,13, entre 1,92 y 2,13. ¿Tengo alguno? Yo los miro acá y digo, no tengo ninguno. Y voy a considerar datos atípicos de segundo grado por exceso, los que estén por arriba de 2,13, es decir, los que estén por arriba de Q3, del cuartil 3 más 3 veces el recorrido intercuartílico. No tengo ninguno, tampoco. Ahora vámonos a los datos atípicos de primer grado y de segundo grado por defecto. Aquí, los valores que estén entre 1,35 y 1,14 van a ser considerados valores atípicos de primer grado por defecto. Cuando yo miro aquí estos datos, digo, no tengo ninguno. Y si no tengo ninguno de primer grado, pues tampoco voy a tener ninguno de segundo grado. Los de segundo grado serían los valores que estuvieran por debajo de 1,14, que ¿de dónde salió este 1,14? De restar 1,56, que es el cuartil 1, menos el recorrido intercuartílico, que habíamos dicho que era 0,14. En este caso, por el método de exclusión por percentiles, con los mismos datos, no tenemos ningún dato considerado como valor o dato atípico. Entonces, fíjense que con los mismos datos, con estos mismos 12 datos, por Dixon 1,90 nos dio que era un valor, un dato atípico, y por Graphs no nos dio que ninguno era atípico, y por percentiles nos da que ninguno es un dato atípico. Pues este es el resumen de esta sesión. Es muy fácil, ¿cierto? Muy fácil de utilizar estos 3 métodos de exclusión de datos atípicos. Espero que les haya gustado. A quienes nos manden una foto, les mandamos las tablas de Graphs y las tablas de Dixon por email. Pues muchas gracias. Vamos a ver si tenemos preguntas. Tenemos también la encuesta. La encuesta de satisfacción es súper importante para nosotros. De hecho, estos temas los vamos seleccionando de acuerdo a las encuestas de satisfacción que nos dicen, de pronto quisiéramos revisar este tema. Hay temas bien importantes que, por ejemplo, yo sugiero y que he visto que tenemos confusión en los laboratorios, y es los valores Diana. Errores frecuentes en la determinación de los valores Diana es uno que a mí me encantaría que pudiéramos revisar, entendiendo que el valor Diana no es lo mismo que la media y que a veces nos confundimos, y a veces lo tenemos claro, la diferencia entre la media y el valor Diana, pero estamos cambiando continuamente los valores Diana, y a veces la fuente del valor Diana la tenemos mal enfocada. Pues bueno, pues entonces los invitamos a inscribirse a nuestras redes sociales. Recuerden ustedes que este webinar, igual que los otros webinars que hemos tenido, los subimos a nuestra página web. Los invitamos a unirse a nuestra página web
www.quick.com.co. Vamos a ver entonces si tenemos preguntas. Ok, dice, buenas noches, entonces, ¿de qué dependerá usar uno u otro método? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Tenía yo un profesor que decía, cuando le contestan que la pregunta es muy buena, de pronto la respuesta no es tan buena. Pues yo pienso que a recomendaciones en general, a mí me gusta usar GRAPS. ¿Por qué? Pues porque la CLSI recomienda GRAPS, ¿sí? Me gusta por eso, ¿no? Pero hay otro que podría decir que le gusta Dixon y realmente es válido. Y bueno, y me gusta mucho el método de exclusión por percentiles porque no necesito ninguna tabla ni ningún factor. Entonces, pues uno no necesita como hacer mucho. Pero GRAPS es el recomendado, por ejemplo, por la CLSI. Pero también hay otros documentos serios que también recomiendan exclusión por percentiles. Bueno, por acá tenemos, dice, para aplicar el método de cuartiles, ¿debemos demostrar que la distribución es gaussiana? Sí, sí, absolutamente sí. O sea, aplica solamente para distribuciones gaussianas. ¿Puede explicarnos nuevamente cómo calculó el RIC? Sí, claro que sí. Vamos a explicar cómo calculamos el RIC. El recorrido intercuartílico es este. Entonces voy a agregarle acá el recorrido intercuartílico es Q3 menos Q1 y así. Y entonces con este ejemplo concreto, que tenemos acá, pues Q3 menos Q1 es igual a 1.71 menos 1.56. Entonces, los que tengan ahí sus calculadoras, yo también lo voy a volver a hacer. 1.71 menos 1.56 me da 0.15. Bueno, ahí me dio 0.15, pero es porque no estoy usando todas las cifras decimales, pero básicamente es eso. Utilizo el cuartil 1 menos el cuartil 3 menos el cuartil 1, es decir, el recorrido intercuartílico es esta distancia. Es esta distancia que yo estoy señalando acá. Eso es el recorrido intercuartílico. Esto. Esta distancia que tengo acá. Acá, esta. Ok. Bueno, vamos a ver qué otras preguntas tenemos. ¿Cuándo utilizo gráficas? Cuando utilizo gráficas compartidas de error total y Levy-Jennings, las gráficas integrales de control de calidad, ¿qué método debo utilizar? Cualquiera. Pero digamos que uno se inclina un poco por las recomendaciones internacionales. Uno dice, la CLSI recomienda GRAPS. Sí, pero podría utilizar cualquiera. Otra pregunta tenemos acá, dice, ¿estos filtros deben aplicarse cuando se está fijando la media en las gráficas de Levy-Jennings? Sí, la respuesta es sí, absolutamente sí, porque si voy a calcular la media con un dato atípico por allá, entonces esa media va a ser una falsa media, ¿cierto? Y me va a confundir todo, y si voy a incluir ese dato atípico para determinar mi desviación estándar, pues me va a llevar a tomar decisiones equivocadas. Según entiendo, si tengo la regla 1.3S como regla de control y rechazo este o estos valores al tener datos dentro de más o menos 1.3S, ¿habría aún datos atípicos? No, en general si tengo los datos dentro de más o menos 3 desviaciones estándar, pues no voy a tener datos atípicos porque, como estaba diciendo,
realmente los datos atípicos son los que están por fuera realmente de esto, ¿no? Entonces acá yo me imagino una distribución gaussiana y realmente como veíamos acá, por ejemplo, en esto que me asemeja, pues me establece la comparación entre una distribución gaussiana y los percentiles. Entonces, realmente yo aquí tengo el percentil 2.5 y aquí el percentil 97.5. Este rango de la media más o menos 2 desviaciones estándar corresponde más o menos a al 95% de decisión. Entonces, esto es más o menos 2, más o menos 3, pues estará como, la verdad no me lo sé, pero debe ser como percentil 1 y percentil 99, más o menos 3 desviaciones estándar. Si está dentro de más o menos 3 desviaciones estándar, seguramente no va a ser considerado un dato atípico, porque es que para que sea considerado un dato atípico, por percentiles, miren, pues tengo que, ¿cierto? Tiene que estar en el cuartil 3 más 1.5 veces el recorrido intercuartílico, bien arriba, o el cuartil 1 menos 1.5 veces el recorrido intercuartílico, es decir, bien abajo. Entonces, seguramente cuando yo tengo un dato que está entre más o menos 3 desviaciones estándar, pues yo no lo voy a considerar un dato atípico. Cuando se refiere a defectos, es porque está por debajo del nivel. Ay, no entiendo. ¿Será que estamos hablando de efectos por millón de oportunidades? No entiendo. Cuando se refiere a defectos, ¿es que está por debajo del nivel? No entiendo la pregunta. Segundo grado. Segundo grado por defecto lo que quiere decir es que es muy bajito, no es un defecto, sino que es que está muy, porque el dato es muy bajito. Miremos, a ver, lo explico acá. Miren, aquí son los datos son datos atípicos de primer grado por defecto, es decir, que son datos, valores bajos, y valores atípicos de primer grado por exceso, es decir, que son valores altos. Por ejemplo, acá yo diría 1,90 es un valor atípico por exceso, es decir, porque es muy grande, o 1,50 es un valor atípico por defecto, es decir, porque es muy pequeño. Entonces yo tengo valores atípicos por defecto, es decir, los más pequeños, o valores atípicos por exceso, es decir, los más grandes. Y de esos por exceso tengo, según el método de exclusión por percentiles, tengo de primer y de segundo grado. De primer son los que están muy grandes, pero no tanto, ¿cierto? Pero si tengo un valor atípico de segundo grado por exceso, ese sí está, pero salido. Y lo mismo me pasa por defecto. Entonces, defecto o exceso, ¿cierto? Se refiere a los datos más grandes o a los datos más pequeños. A eso se refiere. Bueno, creo que esas son todas las preguntas que tenemos para la sesión de hoy. Pues muchísimas gracias. Les agradecemos nuevamente la participación en este webinar. Esperamos que haya sido de su agrado. Les recomendamos diligenciar las encuestas para poderles enviar el certificado de participación, y a quienes nos complazcan con compartirnos una foto, pues les mandamos las tablas de Dixon y de Graphs. Muchísimas gracias.